Hola, ¿cómo están todos? Estoy bien emocionada de presentarles esta masterclass. Híjole, está bien fuertísima la luz. Déjenme quito esto porque brilla doble. Muy emocionada de presentar esta porque la verdad es que es altamente privilegiada. Tendremos el día de hoy sentados aquí a personajes que tienen tantísimo que compartir, que tienen en su haber y en sus manos tantas historias que son fundamentales para todos nosotros, que la verdad es que qué bueno que pudieron darse este tiempo, qué maravilla que estén aquí. Esta masterclass, antes de presentarles a nuestros ponentes, está hecha de la mano, por supuesto, como pueden ver aquí atrás, del programa de Guadalajara Talents. Este programa, seguramente muchos de ustedes lo saben, se hace de la mano de la Berlinale. Y justamente por eso quiero presentarles a Jacqueline Lianga, que viene a acompañarnos el día de hoy. Ella es co-director de programming en la Berlinale. Please join us. Oh, gracias. Hola, buenas tardes. So, I'm going to do this in English so she can understand. If you have a film and you want to be on La Berlinale, well, make your submission. Well, we will be opening for submissions in September. And thank you for inviting me to be part of this introduction. I send greetings from the new festival director at the Berlinale, Trisha Tuttle, and Tobias Possinger, who's the program manager for Berlinale Talents. And we are so happy to have this 16th year of partnership with Guadalajara Talents. It's an extraordinary program, incredible master classes and guests. So thank you for your collaboration and partnership. We look forward to continuing. No, thank you. For us, Berlinale, it's talent specifically. It's one of the programs that I have in my heart because I think it's a program who shares like everything to people that is going to give everything for the industry. So I really, really, really appreciate you can be here, Jacqueline, and tell everybody in Berlin that we're loving to do this program and we want to continue and we want to invite, perdónenos, ya estamos acá en inglés, pero pues es que es así. We want to invite every young people in Latin America to be part and to learn and to be growing with incredible people. Yes. Thank you so much. The future of the industry. Yes. Absolutely, Yes. absolutely. Yeah. And if you want to, we can present the panel today. Yes, I will let you bring them up. Thank you. Gracias. Bye. Have a great Thank panel. you, Jacqueline. Pues muy bien, con eso, pues voy a ir presentando uno por uno para que pasen. Bueno, en realidad creo que voy a presentar a Guillermo Baidovitz y él va a hacer su trabajo. Ni más ni menos que el mismísimo Guillermo Baidovitz. ¿Quién no ha crecido en algún momento? Tienes porra, querido, qué maravilla. Pues mira que te dejo con tu público. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos en el festival. Es un placer poder compartir esto con todos ustedes. Gracias de corazón, Gracias querido Guillermo. a ti, Jimena. Nos vemos pronto. Yo soy Jimena Urrutia y pues por aquí los estaré viendo. Gracias. Me toca a mí ahora introducir a los demás miembros de este panel, que son nombres que nos hablan de profesionales muy sobresalientes en el cine, que han colaborado juntos, y eso me dio mucho gusto hace un momento cuando nos estábamos preparando. Pues ellos son un buen equipo de trabajo, se comunican muy bien, son muy dicharacheros. Y bueno, vamos a comenzar y nos vamos por orden alfabético y tenemos primero a Ana Terrazas. Ana Terrazas inició su carrera en el mundo de la alta costura y de las pasarelas en Nueva York y luego acá en México se encontró con
el teatro, la experiencia del teatro y con el trabajo del vestuario en el teatro, y de ahí lo atrapó después el cine. Bienvenida, Ana. Muchas gracias, es un placer estar aquí con todos ustedes y muchas gracias. Seguimos ahora con Bárbara Enríquez, por favor. La veo. Adelante. Bueno, Bárbara es diseñadora de producción, directora de arte. Ella se formó en las artes, en historia del arte o en artes plásticas, y de ahí pasó al trabajo en el cine y tiene una larga trayectoria. Si sumamos toda la trayectoria de cada uno de los miembros de este panel, tenemos décadas y décadas de experiencia. Y ahora sí, nos vamos con la E, y tenemos 12. En primer lugar, tenemos al cinefotógrafo ecuatoriano Enrique Chediak. Buenas noches. Gracias. Enrique Chediak se formó en escuelas de cine. Eres egresado de escuela de cine. Y ahora le preguntaremos por qué decidió sobre la fotografía, porque normalmente en las escuelas de cine se van hacia la realización, hacia los realizadores, pero él encontró en la cinefotografía, en la cinematografía, como dice Vittorio Storaro, pues encontró precisamente su vocación y su perfil profesional. Bienvenido, Enrique. Y terminamos, el último miembro de este panel, al que voy a pedir un enorme aplauso, es también la E, pero la E con la U, y entonces es Eugenio Caballero. Adelante, Eugenio. Buenas noches a todos. No, noches, tardes todavía. Gracias por estar aquí. Gracias por la introducción. No, y eso que todavía no te presento. A ver, échala. Bueno, para darles los antecedentes y que no faltes tú, Eugenio estudió también artes en Italia, en Florencia, y luego aquí en México, hace, ni modo, siempre uno cae en las fechas, perdón, si no te gusta hablar del tiempo, pero en los años 90, precisamente, pues Eugenio se incorporó al diseño de arte, a la dirección de arte, y creo que de la mano de Brigitte, un poco antes con ella. Y de entonces a la fecha, su carrera está plagada de éxitos, de triunfos, de nominaciones, de premios, como la de todos ellos, ¿no? Entonces, un aplauso, por favor, para los 4 con quienes conversaremos. Bien, creo que de entrada les preguntaré algo que puede resultar un tanto personal antes de hablar propiamente del trabajo profesional, pero quisiera que hicieran un ejercicio de tratar de recordar en qué momento ustedes fueron conscientes de que eso que ahora hacen estaba en las películas, que ese detalle, esos aspectos que ustedes controlan, preparan, era una realidad que alguien había pensado para que estuviera en las películas. Comenzamos en el orden alfabético otra vez con las damas. Ana. Pues para mí fue un poquito ya más tarde en mi vida. Yo crecí en un pueblo en Tepoztlán, como 1 hora de la Ciudad de México. Ahora crecí viendo cine, o sea, porque en aquella época no llegaba nada de televisión, mis padres no había nada, y lo único que veíamos era cine. Mi madre siempre ha sido y es una persona que ha coleccionado muchos textiles, he estado mucho y mi padre también, con los artesanos. Creo que de ahí empieza mi amor hacia lo que hago ahora. Y en un momento, cuando me tocaba estudiar la carrera,
fue cuando me fui a Nueva York que empecé a estudiar diseño de modas, el cual puedo decir que fue una gran carrera, pero una vez que empecé a ejercer me deprimí muchísimo, no encontraba como cuál era esa parte que tanto me gustaba. Y por fortuna encontré una vestuarista que me invitó a una obra de teatro, y ahí fue cuando descubrí un poco lo que era el cine, lo que era el vestuario, lo que se trataba el vestuario, cuál es ese amor y esa pasión que yo le tenía a la ropa, de crear ropa, diseñar algo, pero no necesariamente para un mundo ¿no? Sino en un personaje, o sea, leer algo, y a mí me gusta mucho leer, e imaginar, y la imaginación, y fue ahí donde entró ese mundo a mí. Entonces por ahí empecé. Gracias. Fíjate que dijiste una cosa bien interesante de lo que trataba la ropa, y es que la ropa trata de algo, y en este sentido es que aporta también a las historias, ¿no? Bárbara, cuéntanos, ¿qué recuerdas tú? ¿Cuál fue ese momento? A ver, ¿ahí se escucha bien? Sí. Sí. Pues yo crecí, sí, voy a decir los años, pues ya qué, ¿no? En una época en la que las películas que a mí me llamaban la atención eran, no sé, E.T., Indiana Jones, ¿no? Esas grandes producciones para morros, ¿no? Del 80s. Pero claro, yo no distinguía todavía qué hacía qué, ¿no? O sea, para mí eso eran mundos increíbles, fantásticos, donde uno quisiera estar, pero no había una distinción entre, ¿no? En qué parte de la ficción y quién hace qué. Y yo, pues, la verdad es que cuando estudié en la universidad, yo nunca pensé que iba a acabar haciendo cine, esa es la realidad. Yo estudiaba historia del arte, yo estaba ahí hacia crítica de arte, hacia, no sé, dirigir algún museo, ¿no? Esa era como mi tirada. Y yo creo que la primera vez que dije, yo quiero hacer esto, fue cuando estaba estudiando historia del arte, que vimos una grabación de una ópera que se llama Edipo Rey, que quien hizo toda la puesta en los vestuarios y la escenografía y todo es una cineasta que se llama Julie Taymor. Cuando yo vi eso, que nos lo pusieron porque, ¿no? en parte de alguna de las clases, cuando yo vi eso, esos escenarios y esos vestuarios y esa puesta en escena, yo dije, yo quisiera hacer eso, ¿no? Y después, bueno, ya pasaron muchas cosas y ya caí en el cine, pero esa es la primera vez que vi una escenografía como tal y dije, yo quisiera poder hacer eso. Sí, y viste más allá de la escenografía, porque como tú dices, se ponen cosas ahí, pero para que uno tenga ideas, para que a uno le inspiren las ideas, sentimientos, etc. Seguimos con el mismo orden y ya después lo rompemos. Enrique. Bueno, ¿sí se oía? Sí. Yo no iba al cine cuando era adolescente, me parecía un entretenimiento, pero no lo tomaba en serio, pero leía muchísimo. Y también viajaba mucho por el Ecuador, subía montañas, iba a la selva, me interesaba mucho eso. De hecho, pensé un rato estudiar antropología. Y fui a estudiar a Chile, comunicaciones, y en Chile yo vi en el cine Aguirre, la ira de Dios, de Herzog, y cuando salí del cine a mí me cambió la vida. Creo que 2 semanas después ya empecé a jugar con cámaras y me obsesioné y ahí fue el comienzo. Muy bien, Eugenio. Sí, bueno, a mí me pasó que a mí siempre me gustó el cine, siempre veía cine. Digamos, malamente, mis padres cuando comíamos en casa, ¿no? Prendían la tele en el Canal 4 en ese entonces en la Ciudad de México y ponían cine mexicano, cine clásico. Y ahí pues veíamos, pues eso, 200 películas al año en la tele, ahí de fondo, ¿no? Y siempre me llamó mucho la atención el cine, pero nunca lo pensé como oficio. En realidad yo me acerqué al cine a través de una crisis personal, una crisis de haberme ido unos años a estudiar historia del arte y justamente no ver un futuro ahí, no quería curar una exposición o diseñar exposiciones o ese tipo de cosas, o vivir en un museo, en una oficina o de la academia. Entonces cuando regresé, que estaba bastante perdido, tan perdido que entré a estudiar Derecho, ¿no? Sí, o sea, sí estabas perdido. Que estuve básicamente
no sé, un par de meses ahí. Mis amigos que habían entrado a las escuelas de cine estaban haciendo sus ejercicios de segundo grado, de segundo año o lo que sea. Y en las escuelas de cine todo el mundo quería ser director, todo el mundo quería ser fotógrafo, todo el mundo quería ser actor, o todo el mundo quería ser productor, incluso sonidista, pero nadie quería ser la dirección de arte, nadie quería poner, pedir prestado un mueble o tal. En realidad, yo fui invitado primero a producción, ¿no? Pero cuando yo vi que había gente que estaba haciendo eso, sentí un llamado inmediato. Y la verdad es que en ese momento me cayó el 20 de que todo eso que había visto, pues se hacía, se podía desgranar en quién hacía qué cosa, ¿no? Y que había un rol de créditos ahí. No había nada, no había mucha información cuando yo incluso como chavo creciendo, viendo cine, incluso que me gustara, realmente no, para mí no era aparente que todo ese rol de crédito, ese rol de créditos hacían algo específico, ¿no? Era una visión más, pues, más adolescente en ese sentido. Entonces, y ahí empezó todo. La verdad es que cuando yo estuve ahí, dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y a partir de entonces se empezaron a abrir las puertas y empezamos a experimentar con el oficio. Sí, fue uno de esos momentos que se dice de revelación, ¿verdad? Un llamado, así lo veo, en un corto pitero que nadie vio, ¿no? Pero que ese momento para mí fue… ¿Es el de la Lotería Nacional? No, fue incluso mucho tiempo antes. Sí, un ejercicio de escuela, sí. ¿no? Okay. Muy bien, bueno, deben de saber ustedes que nuestros panelistas han colaborado en películas en parte, no los 4 juntos, 3 de ellos, 2, entonces hay una gran experiencia, hay anécdotas entre todos ellos que creo que vale la pena explorar, ¿no? Y comenzamos con Eugenio. A ver, Eugenio, de estas colaboraciones con Enrique, donde ha participado Ana, con Bárbara, ¿cómo planteaste tu relación con el director y de ahí con el equipo de trabajo? O sea, una cosa de lo que quiero decir, Guillermo, te contesto esto, pero antes que nada es que esta es mi familia cinematográfica, digamos. Nosotros hemos aprendido el oficio juntos. Cuando nosotros llegamos a este oficio, pues la verdad es que la dirección de arte o el diseño de producción no estaba tan considerado, el vestuario no estaba tan considerado y era muy difícil buscar espacios. Entonces vas armando aliados, vas armando familia cinematográfica y vas dándole forma al oficio de alguna manera, ¿no? Y eso es lo que nos ha tocado hacer juntos, ¿no? Eso es lo que para mí ha sido muy interesante, que es que hemos aprendido de directores, pero también los hemos enseñado qué hacemos cada uno de nosotros y por qué es importante. No solamente directores, productores, tal. Y entonces vas armando que es lo que hablábamos hace rato, vas armando este entramado que le da capas al cine, que es lo que hemos logrado hacer con Enrique Chedia, que hemos hecho 3, 4 películas, con Bárbara llevo mi vida con ella, es mi colaboradora creativa y me ha enseñado muchísimo de este oficio y de la vida, y con Ana también llevamos pues casi toda nuestra carrera, ¿no? Ana tiene menos años que yo, pero también empezó, pero llevamos un ratote trabajando juntos, mejor no digo desde cuándo. Y básicamente lo que hemos tratado de hacer es tomarnos en serio nuestro rol, ¿no? Y hablar con los directores para que de alguna manera se abra esta conversación en donde tenemos que sumar a la visión del director, pero desde especialidades que no es su deber conocer, no, director o directora, ¿no? Que no es su deber conocer, sino que nosotros tenemos que de alguna manera aportar cosas que ni siquiera se imaginan cuando escriben el guión o cuando abordan el proyecto.
Tienen un caso especial sobre el cual me gustaría conocer sus puntos de vista, que es Sebastián Cordero, el director ecuatoriano, ¿no? Porque han hecho 2 películas totalmente distintas con él, ¿no? Una que es ciencia ficción, 3, ya van 3, y es cierto, 3, ciencia ficción y otras que serían más realistas en este sentido. Cuéntanos, Enrique, la fotografía en este caso. ¿Cuál fue la aproximación en esas 2 películas tan, diría yo, ahora me podrás desmentir, diametralmente opuestas? Bueno, no, definitivamente son películas opuestas. Lo que es interesante, trabajar con Sebastián, con Eugenio, con Ana, con Bárbara, en Crónicas con Bárbara y Europa Report con Ana. Con Sebastián empezamos de un concepto y realmente nos aferramos a ese concepto. O sea, ese es el concepto que vamos a hacer en cuanto a la fotografía, en Crónicas, cámara en mano. Incluso cuando había una grúa, yo me sentaba con la cámara en mano en la grúa y Eugenio aportó ahí ensució la ciudad, estaba completamente limpia y le puso lodo en toda la ciudad. Y son conceptos muy rigurosos, ¿no? Nos aferramos mucho al concepto. En Europa Report el concepto básicamente eran cámaras fijas, eran supuestamente cámaras que estaban en la nave espacial. Entonces, en ese caso, las diseñamos yo tuve que viajar a Nueva York antes para diseñar con Eugenio la nave y dónde iban las cámaras. Me quedé como 2 semanas ahí, después ya me fui y después regresé para iluminar la nave que Eugenio construyó y poner las cámaras donde ya habíamos planeado. Pero entonces eso es totalmente fijo, no había nadie que operaba, ¿no? Y de ahí Rabia era una película que más bien se hizo en Steadicam con movimientos más pensados y más pausados. Y bueno, yo trabajo muy bien con Eugenio y trabajamos muy bien con Ana y Barbarita, porque yo cuando veo León Guión, lo primero que pregunto es quién va a ser el production designer. Eso es antes que los actores. Trabajamos muy bien, hacemos muchas pruebas, nos respetamos, lo disfrutamos, nos peleamos, pero siempre, ¿no? Es una colaboración muy grande y muy rigurosa, muy rigurosa. Establecemos los límites muy rápidamente para ser libres dentro de esos límites, ¿no? Muy bien, vamos con Ana. A ver qué nos dices del trabajo con estos señores. No, para mí, como dice Eugenio, o sea, creo que esto sí se ha vuelto nuestra familia. Platicábamos hace ratito, creo que las películas en realidad no se hace con un solo director, es un equipo, ¿no? Y creo que nosotros hemos logrado entendernos como ese equipo, como dice Quique, respetarnos, crear los mundos. Yo con Eugenio llevamos ya, como dice él, varias películas y varios años trabajando, pero es muy hermoso. La verdad es de empezar a leer un guión e inmediatamente juntos empezar a imaginarnos este mundo, ¿sabes? Que ni hemos hablado con el director ni nos hemos sentado, simplemente nosotros ya estamos creando algo que en el camino va a cambiar y siempre cambia y siempre va, pero esa aportación que tenemos cada uno de nosotros, yo creo que yo no podría hacer mi trabajo sin los ojos de Chediak, sin cómo él ve los colores, sin saber en qué sillón se va a sentar. O sea, para mí es muy importante tener este equipo. Sin ellos, creo que en la pantalla realmente se ve que ese equipo no está, ¿no? O sea, o que hubo una discrepancia, o sea, que no hubo comunicación. Y me ha pasado en proyectos, y lo digo honestamente, que tratas de hablar y tratas de comunicarte con el fotógrafo, con y están ocupados o no le interesa hablar de ese tema. Y se ve en la película. Y yo siento que las películas que hemos hecho juntos realmente se ve que hay un equipo. Y somos las cabezas de departamento y hay miles atrás de nosotros que sin ellos tampoco estuviéramos aquí. Entonces, Bárbara, Eugenio ha mencionado la palabra capas. Es decir, cuéntanos en algún caso particular del trabajo que has hecho con este equipo, en donde tú hayas sido quien ha modelado o entre todos modelaron esas capas. ¿Y qué son esas capas? Bueno,
Mi colaboración con Eugenio, que también viene, o sea, ya viene de muchísimo tiempo, yo fui decoradora de Eugenio muchos años. Y ahí fue donde conocí a Quique, Sebastián. Eugenio también se hizo dentro del mundo de la decoración antes de ser diseñador de producción. Para mí, la decoración es justamente esa parte del diseño de producción que da estas muchas capas de realidad. Yo ya había decorado, ¿no?, algunas cosillas y tal, pero donde aprendí a decorar, justamente por esta comunicación, fue con Eugenio, ¿no? O sea, hicimos muchas películas, yo le decoré muchas películas, justamente por esta libertad de decir, vamos a inventarnos un mundo, hablemos de los personajes, quién habita esto, de dónde vienen, hacia dónde lo queremos llevar, en qué detalle en un set podemos hablar de una historia entera atrás, ¿no? Y que se sienta, pues, ¿no? Entonces, para mí, justamente la decoración da esos layers de realidad, y la mejor manera de lograrlo, eso en Roma, por ejemplo, trabajando con Alfonso, era hablar justamente de esos pequeños detalles, de esos pequeños objetos que te cuentan una historia, que te forman un contexto. Entonces, bueno, esa es como la parte que yo entiendo de esas capas de información que aparecen y aparecen, y hay muchas, y cada vez que vuelves a ver la película, de pronto, ¿no?, reconoces otra, te habla otra. En Crónicas, por ejemplo, el trabajo con Sebastián, ¿no? O sea, que claro, Quique y Eugenio trabajaban súper de la mano, pero también conmigo, también entendiendo cómo teníamos que decorar estos espacios. Estábamos en Ecuador, que entonces era un país donde no se filmaba tanto, entonces había que conseguir un montón de cosas, había que conseguir un montón de recursos, y entonces hablar de estas capas, de estos detalles, de esta hiperrealidad que necesitábamos, porque es una película muy dura, muy tenaz, ¿no? Entonces, bueno, es que eso es un poco yo también he trabajado con Ana siendo decoradora de Eugenio, por ejemplo, donde también hablamos, donde también nos comunicamos, porque la decoración es lo más cercano al vestuario, pues, ¿no? Literal, físicamente. Entonces es súper importante entender qué estamos haciendo cada quien para poder jugar, bailar juntos, ¿no?, esta danza, y que en el conjunto, en la película, en esto final, se note, ¿no?, hablar, comunicarnos. Gracias, Bárbara. Se dice que de donde más se aprende son de los errores. Entonces, quisiera preguntarles sobre eso. Eugenio, cuéntanos así, una de esas regadotas de la que uno puede aprender. Pero hay por decenas. O sea, es decir, en donde además muchas veces las hemos hecho juntos. Quiero paliar mi responsabilidad. No, hay películas que yo he hecho que me cuestan mucho trabajo ver, ¿no? Creo que el problema de esas películas es que al final el resultado se debilita porque cada uno de los que estuvimos haciéndola fuimos por distintos caminos, ¿no? O sea, esa es una de las cosas que para mí es esencial dentro del cine. Al final tiene que haber una visión, ¿no? Después, la complejidad, el narrar desde nuestros oficios, que es un poco lo que eventualmente también lo vamos a conversar, que es que para nosotros no se trata solamente de imagen o de cómo se ve, sino qué es lo que cuenta, cómo podemos sumar a esto. Entonces, esos caminos se van por distintos lados, entonces todo pierde fuerza, ¿no? Esa especie de cuerda hecha de distintos hilos se debilita, ¿no? Y llega a romperse. Entonces, hay películas que yo he hecho, que no voy a nombrarlas porque me parece una grosería para la gente que estuvieron metidas, no caminan, y no caminan porque básicamente yo me fui por un lado, el director de fotografía se fue por otro, el director se fue por otro, los actores, los vestuaristas, la vestuarista en este caso, nos fuimos por caminos distintos. Y bueno, esa es una de las cosas en las que para mí es importante recalcar que justamente tenemos que armar esta comunicación y hacer esas preguntas. ¿Qué estamos contando? ¿Qué queremos mover? O sea, al final el fin último de todos nosotros los cineastas es
provocar una emoción. Y provocar una emoción viene como resultado de preguntas y de respuestas que tienen que ver con nuestros propios oficios. La respuesta a una misma pregunta de cómo voy a hacer sentir al espectador en una escena es distinta digamos, aunque el resultado vaya hacia el mismo lado, como son oficios distintos, pues Quique tiene el encuadre, tiene la luz, tiene otras muchas cosas también, tiene la danza con los actores, nosotros tenemos los colores, tenemos las locaciones, tenemos los muebles, tenemos los objetos. Yo no he visto a nadie nunca en mi vida, en toda mi carrera, clavarse más en eso que Ana. Ana construye personajes de una manera muy emocional, y a mí eso me parece, y muy precisa, me parece sobrecogedor trabajar con ella en ese sentido. Y es eso, nosotros todos tenemos que dar las respuestas en nuestras propias herramientas y en nuestro propio oficio a qué queremos contar, cómo vamos a traducir esta emoción, cómo vamos a tratar de provocar esta emoción, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a eso, los errores han sido siempre desbalagarse, cayendo en la traición de tu propio gusto, del gusto personal, ¿no? Nosotros estamos en función a la historia, y estamos en función a la visión, y estamos en función de eso. Entonces, eso es lo que te tiene que pedir las respuestas visuales. Pero eso es algo que alguien no tomó la decisión que debía de tomar en su momento, ¿o es...? Todos no tomamos las decisiones, ¿no? O sea, es decir, al final, por eso es importante construir cuando estás haciendo una película, cuando estás empezando a armar una película, construir un puente de diálogo profundo entre los creadores. Es decir, ¿qué sería de mi trabajo sin el vestuario? Es decir, nosotros hablamos de conceptos como… a mí me gusta hablar siempre de textura, de forma y de color, ¿no? Son las tres cosas que me gustan hablar todo el tiempo. Y entonces, básicamente, me gusta interpretar las cosas con esas tres posibilidades. Y, por ejemplo, en el vestuario, es interesante cuando hablas de una prenda, que no hablas de necesariamente… digamos, que hablas mucho más profundo. ¿Qué me va a contar esta textura? ¿Qué momento está viviendo el personaje? ¿Qué me va a contar este color también? ¿Es un color frío? ¿Es un color cálido? Y mucho más allá. Es decir, ¿qué significa el color para esta película en específico? Hace ratito lo dijo Bárbara. Cada película, y creo que lo he dicho un par de veces, pero no dejo de decirlo porque me parece importante, cada película tiene un universo construido específicamente para esa película, que tiene sus propias reglas. Es decir, puede parecerse a la realidad, pero en el momento en el que tú editas parte de esa realidad y la pones junta, tiene sus propias reglas. Y eso es lo que nosotros hacemos desde nuestros oficios, ¿no? Bueno, ya me colgué, perdón. No, muy bien, no, está fascinante. Ana, ya que dio pie Eugenio a esto, danos un ejemplo muy claro en alguna de tus películas, en Bardo, en alguna otra, donde hayas llegado a ese detalle de cómo el color, la textura, la forma revelaban al espectador algo de la historia. Bueno, como dice Eugenio, los dos siempre hemos trabajado mucho con color. O sea, para mí es una cosa de inmediatamente al leer el guión lo veo en colores y en texturas, en formas. Con Bardo fue una plática muy linda, bueno, y un concepto que creamos junto con Eugenio y con Alejandro, ¿no? De cómo íbamos a representar a Silverio, ¿no? La vida de Silverio, los sueños, el limbo en el que estaba viviendo, cómo iban a ser sus recuerdos. Y para ayudarlo a tener estos recuerdos recurrimos obviamente al color, pero no solo el color para recordar, sino también
poco pensando que la historia está basada en México, que es México, para nosotros es color, o sea, también en México sales a las calles, es una bomba de color, es un trabajo súper preciso que hicimos porque tampoco queríamos ensuciar la imagen, ¿no? O sea, porque tenías que ser muy específico en qué color y qué representa el color. Entonces, por ejemplo, a la familia, a cada uno le dimos un color en específico, que con ese llegamos con Alejandro, con Eugenio, con Darius, que queríamos, que era el verde para Silverio, qué significaba el rojo. Y a la vez, cada atmósfera que creamos en la película tiene una paleta de color muy específica. No solo la paleta de color, sino las épocas, que es un poco también representar México. Entonces, es un trabajo que, como decías hace ratito con Bárbara, ¿no? O sea, son capas y capas y capas, que no solo es el color, pero es una época y entonces es una textura. Por ejemplo, ahí nos pusimos casi una regla de no usar casi ningún print y texturas, porque ensuciaban mucho la imagen. Y entonces solo le íbamos a usar como en un 20%. Y entonces podíamos usar ciertos colores. Hay una anécdota muy linda que en el primer día de rodaje, en el primer shot, ¿no? Teníamos a todos tirados en el suelo y, por ejemplo, la mezclilla, de pronto, cuando Alejandro vio en la noche el corte, lo que habíamos filmado, me habló, me dijo, la tenemos que repetir porque la mezclilla está haciendo todo muy ordinario, le está quitando la fuerza al color y estos puntos que queremos. Entonces es constantemente estar trabajando sobre eso. Pedro Páramo es igual, Pedro Páramo la diseñamos a través del color, o sea, la historia se cuenta a través del color, que es el antes, el después. Para mí es una de las cosas más importantes, bueno, de lo que nosotros hacemos. Enrique, el color para el cinefotógrafo también es fundamental, pero la textura, ¿haces tú trabajo de mesa, de tratar de imaginar qué texturas, a qué texturas te vas a enfrentar, te vas a encontrar, o cómo trabajas esa parte? Bueno, antes de responderte la pregunta, yo quisiera hablar un poquito sobre el error, ¿no? Perfecto. Bueno, como dice Eugenio, la cantidad de errores que tenemos en nuestra cajita son ya gigantes, ¿no? Puedes quedarte contando anécdotas horas sobre eso, pero los mayores errores para mí que se cometen, creo, son dos cosas. La falta de comunicación entre todos nosotros y el director. Ese es un gran error porque la película no va por donde tiene que ir. Y el otro error es no aceptar la realidad de la película que estás haciendo. Si tienes 4 millones para hacer la película, bueno, esa es tu realidad, acéptala y trabaja dentro de eso. Si no aceptas eso, a veces quieres ir para cierto, y puede ser que no funcione, ¿no? En cuanto a las texturas, claro, la textura de la imagen, en esa época la textura del cine, ¿no? Del grano, ahora con el digital. Hay una cosa interesante, ¿no? Antes, cuando se filmaba en cine, tratabas de usar la mejor óptica posible para tu película. Ahora que filmamos en digital, tratamos de usar la peor óptica, ¿no? Para darle más textura al digital. Pero solamente para contar una anécdota, cuando hicimos Rabia con Eugenio, hicimos una prueba de texturas súper simple, que fue Eugenio pintó una pared, pusimos una persona enfrente y filmamos unos 10 segundos de una toma con varias películas. Y después de eso imprimimos cada película, no todas las posibles películas de impresión. Y fue, ¿qué serían? Serían 5 o 6 películas, o sea, serían 60 segundos, pero como hicimos tantas impresiones para ver qué textura queríamos, nos pasamos como todo el día. Era como campeonato de fútbol. Esta nos gustó más que esta, y hasta que llegó a la final. Sí, hasta que llegó la textura final que nos gustaba, ¿no? Entonces, sí, siempre estás pensando en esa textura, ¿no? En qué quieres llegar con eso. Si es más flat o si es más contrastada, ¿no? Y la textura también comunica. Completamente, comunica. O sea, la fotografía en cierta forma se queda en el subconsciente, ¿no? O sea, tú ves la película, pero imagínate si ves una película como, no sé, Batman, que es súper oscura, pero la ves fotografiada como una comedia romántica o como una comedia. Claro, No funciona. hay una contradicción. Claro, no funciona, no.
Entonces, hay una cosa subconsciente con la fotografía, ¿no? Ujú. Muy bien. Bárbara, Enrique acaba de tocar un punto, la idea de en qué película estamos, en qué nivel está la película. Es decir, el trabajo como el que tú haces requiere de de películas de solo, o es solo para películas de grandes presupuestos, o también en películas pequeñas, limitadas, se puede hacer un trabajo creativo. No, pues en cualquier tamaño de película. De hecho, ese es el reto, ¿no? O sea, ese es justamente nuestro reto. Que esta cosa que soñamos, que diseñamos, que trabajamos con el director, con el fotógrafo, con vestuario y tal, sea posible con los recursos con los que se cuentan, ¿no? O sea, hay cosas, por ejemplo, estábamos en las clases que hemos estado dando estos días, ¿no? Y hablábamos de, pues claro, o sea, tú te pones a diseñar, tienes una película con presupuestos limitados, que además es la realidad de nuestro continente, la realidad de nuestro cine, de la mayoría de nuestro cine, y es una cosa que tenemos que hacer, o sea, esa es la realidad. A veces tenemos oportunidad de hacer películas con grandes presupuestos, pero ese no es el común, ¿no?, de las películas que se hacen en Latinoamérica. Entonces, bueno, uno puede diseñar lo que sea, pero hay momentos en los que tienes que saber abrazar otras cosas. Hablábamos de otra película que yo hice con Sebastián Cordero, ya siendo yo la diseñadora de producción, que hicimos Sin Muertos No Hay Carnaval. La filmamos en Guayaquil. Y en el momento en que decidíamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer la paleta de color de esta película? Y era una película, no era una película chiquitita, pero era una película con sus limitaciones, pues, ¿no? Sabíamos narrativamente que Guayaquil era un personaje de esta, ¿no? O sea, era parte de lo que se contaba. Y entonces, yo no voy a pelear con la paleta de Guayaquil, al contrario. Si esa es la paleta que rige, yo no voy a poner a pintar cosas que además no tiene sentido, no voy a gastar ahí mis recursos, cuando esa paleta me habla a mí. Y entonces, ¿no?, se abraza. Y entonces esa paleta fue la que rigió todas las otras tomas de decisiones que tuvimos acerca del color y de las texturas y tal. Pero entonces ahí es donde tú también tienes que darle la vuelta a las cosas, ¿no? O sea, ¿dónde vale la pena? ¿En qué canasta vale la pena poner los huevos que tienes, ¿no? Y eso es parte de nuestra labor, pues, ¿no? En el caso de esta película que comentas, no ocurre que al querer aprovechar el colorido de la ciudad, ¿no?, también metes en problemas el calendario de producción, la logística de producción por desplazamientos o por cosas por el estilo. No. No, de hecho en caso de Guayaquil, más que colorida, es una paleta hiperluminosa, muy deslavada. No, o sea, la idea en realidad es que todos entremos en ese mismo juego, pues, ¿no? O sea, y claramente no puedes afectar, o sea, todos conocemos casos de grandes fotógrafos que sí esperan un momento del día para poder filmar una, ¿no? Hay veces que se puede, hay veces que no se puede, ¿no? Y entonces todos tenemos que caer en esa misma consigna, todos, y entonces aprovechar los recursos que se tienen, ¿no? Ana, vamos contigo. A ver, cuéntanos un poco. ¿Haces trabajo de mesa sobre el guión? De hecho, como equipo. Sí, pues creo que es lo ¿Y que... con el director o más bien con el área de arte? No, con los dos y con todas las áreas. O sea, creo que desde que uno empieza el guión, el trabajo donde te quedas más es en el trabajo de mesa, ¿no? O sea, creo que es ahí donde empezamos juntos a colaborar, a pensar, a diseñar, a hacer el concepto. No sé, ahora en Pedro Páramo, ¿no?, nos sentamos horas, y regresábamos y otra vez y junta, y nosotros con Rodrigo, con Carlos. Esa es la riqueza de lo que hacemos. Yo creo que sin eso yo no disfrutaría lo que estoy haciendo. Creo que de ahí viene todo el concepto, toda la imaginación. Y aparte lo que es más bonito también es que igual y tú tienes una idea, y lo que es muy importante yo creo que es siempre estar abierto y escuchar, que a veces mi idea igual no es la mejor, ¿eh? Y entonces llega Eugenio y me dice, no, pues qué tal, y sí, también nos peleamos y hacemos todo el tiempo. ¿Y tú haces como Eugenio estos como cuadernos con recortes y todo esto? Sí,
Sí, sí, sí, sí, pues y nos lo compartimos, o sea, creo que ese es la riqueza, ¿no? O sea, con Bárbara también hacemos, bueno, ahora gracias a la tecnología tenemos los Dropbox y entonces pues está el Dropbox de arte, el de vestuario y es muy bonito porque entonces realmente puedes estar otra vez colaborando, haciendo equipo, estando en comunicación constante, algo que tú no encuentras, oye Bárbara, lo encontraste, oye, y ese es pues el trabajo que realmente hacemos nosotros, ¿no? Y a veces, pues hasta el director dice, me dan chance de entrar a ver su Dropbox y a chismear, ¿no? Porque Sí, claro, es que son muy interesantes. sí, Muy sí, sí, es una delicia. O sea, yo me acuerdo con Bárbara, sí, siempre ha sido como de, ¿dónde encontraste esto? ¿Dónde buscaste? Y es eso, el estar en la búsqueda constante, ¿sabes? Y nunca vas a acabar de seguir buscando y de que las ideas van a cambiar. Igual ya lo filmaste y dices, no hubiéramos metido esto, ¿no? Y hubiera estado genial. Pero bueno, o sea, ahí está. Creo que de cada proyecto se aprende más. Eugenio, ideas, como decía ahorita Ana, que se te hayan ido y que dijiste, esa idea. Pues no, digo, hay todo el tiempo hay. Es decir, hay una cosa maravillosa en el cine, que hacer cine es como resolver un rompecabezas, ¿no? Tienes que resolver, y hablo de rompecabezas porque tiene una parte lúdica que es muy importante. Nosotros, digamos, podemos ser súper intensos, güey, pelearnos todo el tiempo, ¿no? Jalarse los pelos, todo eso, pero al final nos divertimos mucho haciendo cine, ¿no? Mucho, mucho. Hay una cosa de profundo gozo, de profundo sentido lúdico. Jugamos a crear mundos, jugamos a crear personajes. Eh, eh, y en cierto caso también hemos jugado a darle la vuelta al oficio, que estaba considerado de una manera distinta o no tenía tanto foco, ¿no? Por lo menos en nuestro caso, la fotografía siempre ha sido, digamos, siempre ha tenido una luz mayor. Entonces, digamos, ese proceso de resolución, de empezar a hacer el rompecabezas, pues tiene mucho que ver con la preparación, tiene mucho que ver con eso. Y hay miles de ideas que vienen y se van. Hay miles, las que se quedan es porque encontraste la pieza y entonces la pegas con otra y empiezas a armar justamente eso, que no tienes una cajita de referencia, una imagen de referencia a la cual estás haciendo, sino lo vas construyendo. Y eso es una cosa que es muy gozoso, ¿no? Hay una cosa que nosotros todos hacemos, aunque sabemos que el cine, por ejemplo, Quique es muy instintivo también en su manera de hacerlo, pero todos nos preparamos mucho. O sea, hay una cosa de investigación, ya sea viendo películas, ya sea haciendo investigación histórica, ¿no? Es decir, en realidad lo que nos pasa es esta cosa que la ocurrencia, o más bien, más que la ocurrencia, el impulso creativo es un porcentaje pequeño, lo demás es trabajo detrás, ¿no? Es trabajo detrás persiguiendo estas ideas, macheteándole, etcétera, etcétera, discutiendo, quitando unas, poniendo otras, etcétera, etcétera. Y todo el tiempo hay, o sea, no es un trabajo de certezas. Tú me preguntaste sobre justamente eso y pensé en que ideas se han ido muchísimas porque, y hay otras que se han quedado porque la duda es parte del ejercicio creativo. Para mí es parte del proceso creativo. Siempre, y lo decíamos ahora en esto que hicimos de Talents, que además es una enorme oportunidad, ¿no? Yo estoy muy agradecido con Jimena, con el festival, porque verdaderamente donde enseña uno, aprenden dos, pues. O sea, es decir, hay un montón de cosas que aprendemos dentro de eso y la gente que nos tocó en el taller, pues, fue maravillosa. Pero bueno, lo que quería decir es que al final la duda, si no existe la duda, no hay un segundo cuestionamiento. Y ese segundo cuestionamiento a veces es el que verdaderamente te da luz. Bueno, un segundo, tercero, cuarto, y unas noches sin dormir, y un levantarse así a la mitad de la noche diciendo, la cagué, güey, ¿no? O sea, o es por aquí, ¿no? Y entonces, ¿qué haces?
hablas con tus aliados. Para eso estableciste un equipo en el que te cache también. O sea, todos nos cachamos, somos una red dentro del proceso creativo, ¿no? El que tiene, volviendo al rompecabezas, hay unos que son muy rápidos, otros tienen una vista más profunda, ¿no? Otros tienen un dominio de la tal, no sé qué, y entonces acabas haciendo una red donde los fuertes de cada uno pues te apuntalan en tus propias dudas, en tus propias debilidades creativas también. O bueno, no sé si debilidades, da igual, dudas, pues, ¿no? La siguiente pregunta es para quien de ustedes quiera responderla. Todos ustedes trabajan, como nos lo han dicho, meticulosamente, preparan, investigan, etcétera. Pero hay en el cine la posibilidad, y si esto ha ocurrido en sus casos, me gustaría que lo platicaran, la posibilidad como en el jazz de improvisar. Enrique. Sí, Eugenio mencionó que yo soy muy instintivo y eso es él me inspiró la sí, pregunta. Entonces yo me preparo mucho pero el rato que llega al set, especialmente en una película como Crónicas, me pierdo, o sea, hago las cosas del estómago y es maravilloso, o sea, es como que estás completamente en sincronía con el mundo y la cámara va donde tiene que ir y casi como que la cámara se mueve sola y o si no, cuando estás haciendo una película, cuando yo opero la película, me gusta muchísimo esa parte de prepararse mucho, pero ya al rato que estás ahí, te sueltas, ¿no? Te sueltas. Y también hizo otra película esta que se llamaba Deepwater Horizon también, que era 360 grados, las cámaras se movían por todo lado, y yo iba con los dimmers tratando de... Entonces sí hay esa, no todas las películas son así, no Europa Report no era así, o Rabia, pero hay muchas películas que son así, y eso es muy liberador, ¿no? Uh-huh. Bárbara, ¿tú qué piensas de eso? Es que yo creo que justo ahí está la gran mancuerna, por ejemplo, con el fotógrafo. Nosotros no podemos improvisar tanto. Nosotros tenemos que darle un mundo sólido, efectivo, filmable, chingón, para que el fotógrafo y el director, ahí sí, si quieren mover algo más, si quieren proponer algo más, si el actor se mueve de otra manera, para donde vean, ahí estamos nosotros. Pero es otra manera, o sea, nuestra improvisación es con ellos, es para ellos. O sea, nosotros tenemos que tener más certezas, tenemos que ser mucho más sólidos, ¿no? En nuestra construcción de estos mundos. Ana, tú no tienes posibilidad de improvisar. Ninguna. A menos que se le rompa ahí A el menos de que pantalón se al le personaje. rompa algo ahí, me averiguaré. Pero sí, no, totalmente de acuerdo con Bárbara. Nosotros sí no tenemos chance de improvisar. De hacerlo. Por la preparación, por todo, por llegar ahí con las cosas. Sí, son distintos tiempos. Sí. Es decir, esto es una cosa que es interesante. Hace ratito lo decíamos de broma, pero en un principio, bueno, por lo menos en las películas últimamente me ha pasado así. Antes era menos, porque antes casi todos empezábamos, era tan poca preproducción, ¿no? Eran unas cuantas semanas de preproducción, 2 o 3, entonces pues estábamos todos ahí al mismo tiempo. Pero ahora que se han espaciado un poco los proyectos son un poco más grandes y eso, a nosotros nos pasa muchas veces entrar antes que el fotógrafo, muchísimo, ¿no? Pues porque por las necesidades de los espacios, porque cobran más caro, ¿no? Pero sobre todo por estas, ellos normalmente preparan de manera más corta, no sé en todos los casos, pero sí. Y además es útil que ya haya algo diseñado cuando ellos llegan, también no es una cuestión tan abstracta. Entonces al principio nos toca trabajar a nosotros muy directamente con el director o directora, ¿no? Y hay una cosa como es un proceso al final como de amor, pues, es decir, de amor hacia la película, y se genera un vínculo creativo y una complicidad muy interesante, ¿no? Luego se acerca vestuario y es parte también de lo mismo, y toda esta historia en donde en algún punto pues llega el fotógrafo,
¿no? El set está listo y entonces toda la atención del director o directora está con el fotógrafo y con sus actores, están ahí. Entonces hay un proceso de desapego y de decir, güey, no, pero ¿por qué si ya habíamos creado esto? ¿No? Pero bueno, al final son momentos, y luego acabamos haciendo todo en orquesta, porque al final nos vamos necesitando todos, ¿no? Y hay una cosa que es muy, muy interesante justamente de estos bonds que se hacen en los equipos de cine, ¿no? Tú terminas una película y se te rompe el corazón. Sí, quedan vínculos hechos. Quedan vínculos afectivos, complicidades, de anécdotas, porque al final, pues, hacer una película es como básicamente, es como comprimir ahí todo un tiempo de vida en donde tienes amores, rupturas, creaciones, decepciones, todas estas cosas en un espacio de tiempo muy, muy comprimido, y se acaba y dices, ay, chinga, ¿y todo? ¿Dónde están todos? ¿No? Claro, o sea, un poco en esa claro. onda. ¿Mm? Ana, mira, tenemos una audiencia joven, ellos quieren desarrollarse profesionalmente en el mundo del cine, y tú, como alguien que ya formas parte en una posición muy importante dentro del medio, ¿qué necesitas de un director para hacer tu trabajo? No sé si es un tipo de persona, una sensibilidad. ¿Qué necesitas? ¿Qué esperarías de un director? No nada más que te pase el guión y ya, ¿no? No, insisto, creo que es colaboración, ¿no? O sea, creo que es la visión, ¿no? Y aquí me voy un poquito otra vez a cuando hicimos Pedro Páramo, ¿no? Que al final de cuentas es una película que, bueno, como todos sabemos, cada quien tiene su Pedro Páramo. Pero aquí decidimos con Eugenio, con Rodrigo, con Carlos, de tomar una visión, ya la visión de Rodrigo. Y Rodrigo tenía que colaborar con nosotros. Y es eso, o sea, para mí es la colaboración. En el momento en donde el director no colabora y no aporta y no hay una comunicación y se cierra y la puerta está cerrada, entonces no hay manera de trabajar. ¿Y qué te dijo él que quería del vestuario? ¿Qué esperaba del vestuario? No, pues fueron ahí sí desarrollo de, como tú decías, ¿no? Anterior, de mesa, de días y meses y semanas, y hasta antes de empezar a filmar lo seguíamos cambiando. Era eso, contar la historia a través del vestuario, contar lo que le pasa a Comala, ¿no? Al pueblo, a los personajes, están muertos, están vivos, cuál era, ¿no? La humedad, o sea, todo lo creamos juntos. Pero si no tienes un director y no tienes esa comunicación y te cierran la puerta, porque hay directores que son así, directoras, que es así, tú haz tu chamba y no estoy para ti, te dan 5 minutos, porque también una cosa es vestuario, no le hacen mucho caso, a veces. Pero es eso, es estar tocando, y en el momento en donde puedes trabajar con un director a la mano es una delicia, porque realmente entonces desarrollas el personaje, tú traes tus ideas. Cuando Rodrigo entró, de hecho, ya había todo un mundo que Eugenio y yo habíamos creado, un libro espectacular que habíamos creado, donde Rodrigo estaba un poco impresionado, ¿no? Y hubieron cambios con él, y esa fue también la delicia, y insisto, estar abierto siempre a todos los cambios. Eugenio, tú querías… No, quería apuntar un poco algo sobre esto. Es decir, si bien es importante que un director o una directora te plantee una visión, yo sí creo, y creo que nosotros somos expertos en eso, que el deber de hacer las preguntas, y digo somos expertos porque somos muy preguntones, ¿no? Todo el tiempo, el deber de hacer las preguntas correctas es nuestro. O sea, es decir, al final, creo que si no tenemos la información de quien tiene que llegar, pues nosotros tenemos que forzarla. Es decir, es un hacerte responsable de tener lo que necesitas para hacer tu oficio de la mejor manera posible, ¿no? Porque de pronto sí, a veces no, o sea, lo que es también interesantísimo de este oficio es que nosotros tenemos ya años de experiencia y nunca tenemos una misma metodología de
de hacer una película. Cada película es distinta, es decir, aunque sí tiene ciertos procesos, como básicamente los involucrados en el proceso tienen distintos procesos creativos, ¿no? Pues al final acabas creando cada película un método de trabajo. Entonces, bueno, pues creo que eso es importante. Es también parte, y lo digo también por la audiencia joven, es decir, parte de esto y los que están interesados en estos oficios del cine o cualquier otra, el hacer las preguntas es fundamental, aprender a hacer las preguntas que te pueden a ti dar las herramientas para hacer tu oficio, pues. Y después plantear las respuestas también, y si no exigirlas, y si no tal, pero hay una cosa fundamental de hacerlo. Ahora, pasando a otra cosa, por ejemplo, de nuevo, cada proyecto es distinto. Nosotros hemos construido 100 años de soledad o Pedro Páramo todavía, o sea, lo comenzamos a hacer antes de tener a un director ni siquiera en el equipo, ¿no? Sí, O sea, es decir, y entonces pues de alguna manera vas tratando de guiar los procesos hasta cierto punto, donde lo que tú vas creyendo, pensando en el resto del equipo. Hay una cosa muy interesante, que es que al final tú tienes que pensar en que no se trata solo de tu propuesta, sino esa propuesta tiene que incorporar luz de alguna manera, tiene que incorporar vestuario, tiene que incorporar… Cuando por ejemplo, empiezas a hacer estas carpetas sin que todavía haya un fotógrafo o una fotógrafa, sin que haya una directora o director, ¿no? Y porque lo empiezas antes con los productores, ¿no? En donde además el feedback creativo tuyo, de alguna manera, es el primer paso dentro de eso. A veces hay guiones, a veces… Se empieza a ver la película. A veces no, con lo sí, que haces. se empieza a concretar, se Así empieza a es. investigar. Pues para mí lo más importante es eso, es decir, no se trata de un espacio, se trata de una geografía que funciona para una escena, se trata de una posición de personajes con respecto a, digamos, a los dibujos, a tal. Se trata de una investigación que también toca luz de alguna manera, se trata, aunque después se modifica, pero no se trata nada más de un espacio porque está chido, ¿no? Porque al final ahí hay entonces un fracaso posible de alguna manera. Sí. Enrique, ¿con qué tipo de director no hay que trabajar? Hay veces que te toca un director que es la primera vez que dirige o que no tiene tanta experiencia en dirección, pero cree que lo sabe absolutamente todo y porque siente que es el deber de él saber todo. Entonces, como equipo tratamos de guiarlo o dar ideas o, ¿sabes? O no sé, simplemente guiarlo, dar ideas, trabajar con él, pero él tiene que salir todo de él, aunque, ¿sabes? Entonces, él corta totalmente la comunicación, corta la colaboración y es un poco un proceso doloroso en ese sentido. Y por otro lado, yo trabajé con un director alguna vez, que era la primera vez, pero es una persona que tiene un poder absoluto, no solo en el cine, sino en el mundo, ¿no? Es una persona muy poderosa, pero era la primera vez que dirigía y fue increíble porque él dijo, mira, yo te estoy contratando a ti porque tú sabes más que yo. Entonces, vamos a hacerlo juntos, pero yo necesito, y me dijo a mí, le dijo a todo el mundo, yo les estoy contratando porque yo quiero que me ayuden, ¿no? Y venir de esa persona a eso fue para mí, wow, o sea, y la película fue una delicia hacerla. Entonces, a mí me parece importante trabajar con directores que realmente colaboran, aunque yo sé que hay directores que saben todo y, o sea, que son clarísimos en lo que quieren, pero mismo así yo creo que dan espacio a nosotros para colaborar. Y ese espacio, eso es lo que hace que todos vivamos. Pero los que no saben y creen que lo saben todo, esos son, para mí, no es agradable. Son los difíciles. Sí. Bárbara, para ti, en tu caso.
Sí, o sea, tal cual. O sea, yo, por ejemplo, a toda la gente, o sea, que los chicos que nos escuchan y que están, que quieren ser directores y tal, yo sí les diría, apóyense en su equipo, apóyense en nosotros, o sea, somos colaboradores. Ellos, finalmente, la última palabra, ¿no? O sea, pero estamos para ayudar, estamos para apoyarlos. Todo el equipo quiere que ese proyecto sea espectacular. Todos estamos por eso. Entonces, apóyense, ¿no? No tienen por qué saberlo todo, no tienen por qué resolverlo todo. Pueden tener dudas, pueden preguntarnos, pero para eso estamos, para hacer fuerte un proyecto. Entonces, y también aprendan a tratar de hablar con nosotros en términos de cine, en el sentido, nosotros hacemos imágenes, trabajamos con imágenes, entonces hablémonos a través de imágenes y entonces se pueden hacer equipos de trabajo no solo fuertes, sino entrañables, sino que se convierten después en grandes amistades, en cariño, porque los directores que, por lo menos en mi caso y en el nuestro, seguro de todos, que nos han dejado entrar a su proceso creativo, se vuelven colaboraciones deliciosas. O sea, que te permiten ayudarles, que te permiten que su sueño se vuelva el tuyo y entonces todos trabajamos juntos. Eso es lo más rico para trabajar. Yo puedo añadir una cosa, claro. Justamente para para las personas jóvenes que quieren hacer cine. En mi experiencia, cuando un director está abierto a la colaboración y está abierto básicamente a la colaboración se abre en todo el equipo. O sea, yo colaboro un montón con él, mi gaffer colabora un montón conmigo, todo el mundo está metido y todo el mundo se mete mucho en la película con mucha fuerza. Cuando se cierra esos canales, entonces todo el mundo se queda en su espacio y nadie dice nada y fluye menos, ¿no? Yo pienso. Se cumple, pero no sale. Ahora sí, yo creo que es momento de abrir la conversación, ¿no? Bueno, las preguntas. Nos quedan 25 minutos para esta sesión, entonces les pasamos a ustedes el micrófono. ¿Quién tiene alguna observación? Por acá tenemos, déjame ver, alguien creo que les va a llevar el micrófono. Ahí va. Ya está. Sí, por favor, dicen su nombre. ¿Quién va a preguntar? Bueno, ¿qué tal? Gerardo Cortés, Tijuana. ¿Dónde estás? Acá, muy bien. Primero que nada, pues muchas gracias, infinitas gracias por las enseñanzas. Mi pregunta va dirigida a un caso en particular. Hace tiempo tuve el gusto de conocer a Carlos Somonte, fotógrafo en set de Roma, quien me comentaba lo impresionante que era el tratamiento en postproducción de la imagen de Roma siendo blanco y negro, el detalle que se le puso pues ahora sí que a pesar de ser dos colores tan distantes unos de otros, tiene una gama y una fotografía impresionante. Y para Eugenio y Ana, ¿cuáles fueron los retos de crear estos elementos que hablaban de el color y la textura y la forma en un proyecto donde el blanco y negro y el no tener esa gama de colores pues parte raíz de la misma, tanto de la fotografía, pero de la misma historia? Esa es mi pregunta, gracias. Gracias a ti. ¿Quién quiere? Muy bien. No, bueno, el caso del blanco y negro en Roma fue súper interesante para todos nosotros. Primero porque justamente en un principio sientes un vértigo, ¿no? No tengo generalmente los colores que tengo, pero la verdad es que también te das cuenta que los grises son colores y cuentan un montón de cosas. Una de las cosas más difíciles, bueno, lo primero es que se quería una fotografía desde siempre. Alfonso nos habló, ¿te acuerdas, Barbarita? Que él no quería un blanco y negro nostálgico. Él concibió esta película en blanco y negro, pero al final, desde su recuerdo de ahora, no era necesariamente tratar de imitar una cosa de antes, sino es básicamente un blanco y negro digital, muy, muy preciso.
Para lo cual se hizo todo un proceso de pruebas que sí fueron muy interesantes. De hecho, la casa tenía pintadas paredes de distintos tonos para que tuvieran el contraste que se necesitaba, porque lo que estábamos buscando era el contraste entre las cosas. Y ahí es donde también la textura cobró una importancia fundamental, es decir, si las telas brillaban, si no brillaban, ese tipo de cosas. Nos dimos cuenta también, primero hicimos una paleta de color de las cosas que encontrábamos de época, es decir, los coches, ciertos vestuarios, ciertas cosas. Y una vez hecha esa paleta de color, la convertimos al blanco y negro y nos dimos cuenta que muchos de los tonos eran iguales, ¿no? Básicamente era a lo mejor un naranja y un verde y un beige y todas estas cosas que se veían increíble de época porque daban una sensación correcta de época, al final no tenían ningún contraste. Y si además le ponías el rostro de uno de los personajes, todo tenía el mismo todo nos llevaba al mismo gris. Entonces lo que empezamos a hacer fue traducir cada uno de los objetos y construir en base al contraste. Y eso se siguió también en la postproducción, ¿no? El trabajo del que habla Somonte. Fue una película muy meticulosa en ese sentido. O sea, si tú ves las pruebas, fueron días y días y días de pruebas de poner pared pintada de este color, más este color, tal. Entonces, al final lo que hacíamos era construíamos cada una de las, porque además ya con cierta iluminación y ciertas cosas, cómo cambiaban los tonos, cómo se traducían a grises. Y entonces fue un trabajo muy interesante de mesa también. Y después, te digo, al final era un poco absurdo porque las paredes tenían distintos tonos, ¿no? Todas ellas. Al final no se veía tan extraño, pero sí, digamos, traducido al blanco y negro nos daba exactamente lo que queríamos. ¿Tú, Ana? Pues para nosotros fue realmente aprender, o sea, entrenar un poco tu ojo, ¿no? Con esta paleta de color que habla Eugenio, que la hicieron con Galo, Alfonso y Eugenio. Esa paleta, ¿cómo le íbamos a usar en el color de la ropa? Era muy simpático porque en efecto todo de pronto se nos iba a grises. Todo lo que ven en la película está probado, o sea, cada color. Entonces empezamos a descubrir las combinaciones que estábamos haciendo. O sea, era una locura, o sea, parecía de verdad una película de locos, porque eran unas combinaciones irreales justamente para tener el contraste que Alfonso quería. O sea, cada extra le hacíamos unos boards, ¿no? Con todas las pruebas de cada lugar, con todos los cambios, y él decía menos contraste, más contraste, y de pronto, pues hasta la propia Cleo, o sea, entrabas a la casa y Cleo, la blusa de Cleo era casi verde fosforescente, con un rosa, con una cosa así de, ¿qué están haciendo? Pero pues claro, de pronto, mucha gente, o cuando filmábamos en las calles, era muy simpático, ¿no? Porque se volteaban a vernos con cara de, y estos locos que... Y también lo que tú decías, las texturas, por ejemplo, ¿no? O sea, las texturas de los 70s, diferenciar también las clases sociales, que esa era una cosa muy importante también en Roma a través de la textura. Entonces fue un trabajo, o sea, de verdad no se paró un minuto, casi no dormimos en esa película, en el estar constantemente entrenando el ojo a ver todo en blanco y negro y el contraste que se necesitaba. Con un look específico que se había armado, que esa es una de las cosas que también, digo, para incorporar a Enrique en esta respuesta, aunque no hizo esa peli, pero justamente los colores también tiene que ver con cómo los fotografíes, ¿no? Es decir, y al final tuvimos que crear, para este blanco y negro tuvimos que decidir el estilo, el look de cómo íbamos a fotografiarlo, porque si tú haces los ejercicios en distintos blancos y negros, los colores también varían, o sea, te llevan a tonos de grises que no son los que vas a tener después en cómo quieres postproducir la película.
Pero, perdón, Eugenio, nada más, entonces, ¿el blanco y negro es producto de la postproducción o La película se grababa hizo a en color, color? ¿no? La película se grabó a color y después se hizo una traducción, pero siempre se pensó que iba a ser así. Por eso fue una decisión arriesgada utilizar una paleta de color tan osada, vamos a decirlo de alguna manera, para que funcionara en blanco y negro, porque si esa película se pasa en color, pues, Claro. pues, a lo mejor Sería mucho color. no, a lo mejor justamente le va mejor, pero sí fue una decisión muy consciente. No, y es un ejemplo de cómo se va más allá del trabajo, porque normalmente estos equipos de trabajo es llegar al set, ¿no? Y ahora ya hay que ir, lo comentábamos con Enrique, hay que pensar en la postproducción, es decir, el fotógrafo también ya está pensando en lo que... Bueno, y también como diseñadores muchas veces ya estamos involucrados en los procesos de después, sobre todo ahora con los procesos digitales, ¿no? Que es otra cosa que hemos aprendido, y otra cosa dentro de las cosas que decías, qué errores hemos cometido, sobre todo, pues también es en aprender a usar ciertas herramientas, ¿no? Es decir, nos ha tocado a nosotros la transición entre casi efectos ópticos o efectos físicos a efectos digitales, y al final acabas aprendiendo a utilizar la herramienta y tratando de llevar a tu terreno. Enrique ha hecho películas muy, muy grandes últimamente en donde el uso de las herramientas digitales es amplísimo, ¿no? Y nosotros todos también las utilizamos, ¿no? No solamente en los procesos de diseño, sino también en nuestra concepción de espacios. Bueno, Enrique hizo, si la han visto, Minecraft, él es el cinefotógrafo de esa película, y bueno, seguramente han visto una película fotografiada por Enrique, 127 horas o 28 semanas después, cualquiera de esas son películas que fotografió Enrique. Más preguntas. Por allá atrás tenemos una mano levantada. Acá. Vamos primero entonces y después allá. Sí. ¿Qué tal? ¿Tu nombre, por favor? Oliver Ortega, aquí. Oliver. Quería preguntar, pues una gran parte del cine también es ser estudiante, es aprender, y justo varios de ustedes llegaron al cine como querían hacer otra cosa y fueron aterrizando poco a poco en el cine. Quiero preguntarles más o menos cómo fue su camino hacia aprender de cine, pues aprender a hacer su oficio. Es un camino largo. Pero bueno, digo, para tratar de resumir, yo no estudié cine, yo estudié historia del arte, me empecé a involucrar en esto y todo lo que ahora sé de cine lo aprendí en el camino. Lo aprendí en los sets, lo aprendí hablando justamente con otros colaboradores. Y ha sido absolutamente empírico, esa es la realidad, ¿no? Yo no todo lo que sé de ejes, todo lo que sé de encuadres, todo eso lo aprendí en el camino con la gente con la que trabajo. Y hay el contrario, pues, ¿no? O sea, hay gente que estudia cine y que tiene que aprender de muchas otras cosas para poder completar, digamos, su formación, ¿no? Lo ideal, obvio, pues sería divino estudiar cine y, ¿no? Arquitectura, historia del arte y hacer como un todólogo, ¿no? Porque somos un poco todólogos, aprendemos de cosas que al principio no dice, ¿y esto para qué? Y sí, ¿no? Entonces, pues, nada, o sea, creo que vale la pena siempre seguir aprendiendo, ¿no? Seguir leyendo y seguir viendo y seguir preguntando, porque también eso es parte de la enseñanza, preguntar un montón, estar en un set, aprender a moverte ahí y aprender de los otros, ¿no? Ver. Vamos a la siguiente pregunta. Por acá está. Ahí hay otra persona. Pues, ahí. Sí, adelante. Con permiso. Pues me llamo María, soy estudiante de cine y les quería preguntar como algo muy pertinente. ¿Qué le recomendarían a una persona interesada en el diseño de producción independiente y con limitantes económicas? Gracias.
Sí, bueno, digamos, creo que es muy importante entender qué herramientas tienes para poder diseñar una película, ¿no? O sea, es decir, todos hemos hecho películas muy pequeñas, proyectos muy pequeños, cortometrajes de escuela. Así empezamos haciendo esto. Creo que es muy importante entender, o sea, entender los recursos que tienes y entonces poder utilizar, por ejemplo, a mí me pasa que cuando, a veces un prop, un objeto, habla mucho más que un set, ¿no? Del personaje, de lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que hay que hacer es entender los recursos que tienes, pero una de las cosas más importantes para mí, sea un proyecto grande o sea un proyecto pequeño, es verdaderamente tomártelo en serio. Es decir, poder decir, y ese es el consejo que yo siempre doy, aunque sea pintar una pared o traer un mueble, tratar de hacerte las preguntas antes y que eso sea de alguna manera el resultado del estilo de esa silla, que puedes a lo mejor tener 2 o 3 sillas distintas, responda a esas preguntas que te estás haciendo. Como te digo, la gran mayoría de las veces, o muchas veces cuando yo empezaba a hacer dirección de arte, a veces nadie se explicaba por qué uno, no sé, pintaba una pared y quería que tuviera la textura específica, etcétera, etcétera, cuando a lo mejor pues, no se iba a ver tanto, o el cortometraje no se iba a ver, y pasabas la noche pintándolo creyendo que justamente lo que estabas haciendo iba a ayudar a la historia, o iba a ayudar, o se iba a ver bien, o iba a ser lo adecuado, o estabas haciendo bien tu trabajo. Yo lo que creo es que dentro de los recursos que tengas, tratar de hacerlo lo mejor que puedes y no pensar, y pensar en la fuerza que tiene cada una de esas decisiones. Eso es lo que yo podría decir, pues, ¿no? No sé si quedó claro. ¿Alguien más quiere complementar esto? ¿No? Vamos a la siguiente, por allá. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Alejandro y la pregunta que tengo va más relacionada con lo que mencionaba ahorita Eugenio, Ana o esta Bárbara, que dicen que no hay tanta espacio de improvisación, ¿no? Pero justo, por ejemplo, ahorita Ana mencionó el ejemplo de los colores, ¿no? Que si no puedes resolver a través del color, resuelves a través de la textura. O Eugenio que dijo en la clase magistral de Bayona que cuando le dijo que hiciera el set más pequeño, no cabía la cámara, entonces empezó a resolver o idear de otras formas. Lo que voy con mi pregunta es, en estos momentos críticos donde dicen que quizá ya no hay tanta espacio de improvisación porque ya llegaron al set, ya lo hicieron, ¿cómo resuelven o cómo van, le dan ese giro de tuerca, le dan esa vuelta, vuelven a la inspiración o cómo, a qué recursos llegan, a qué recursos ustedes se van o cómo hacen ese giro de tuerca a la situación? Bárbara, ¿quieres responder primero? Cuando ya llegas al set y necesitas solucionar algo, ya en ese momento, o sea, yo no lo llamaría improvisación porque nosotros ya, o sea, deberíamos en todo caso, tener ya las herramientas para poder solucionar rápidamente cualquier problema. O sea, si ya estás en el set, ahí no hay chance de que yo y ahora a ver qué hago, no, o sea, tienes que poder resolver muy, muy rápido, ¿no? Eso pasa en vestuario, o sea, pasa muchas veces, pues, pero sigue sin ser improvisación, ¿no? O sea, si algo pasa, que algo no se ve bien, no gusta, no tal, tenemos que tener plan B, plan C, plan D, plan E, ¿no? O sea, sigue sin ser improvisación. Yo lo que puedo agregar a eso es que al final tú llegas a un set, por supuesto preparado y tal, pero lo que nosotros creamos es un marco de diseño antes. O sea, es decir, básicamente lo que decía aquí, que es un poco la traducción de te preparas, te preparas, te preparas, él luego puede improvisar con respecto a eso, pero nosotros dentro de lo que podemos conseguir, porque a veces sí estás consiguiendo una última locación el día, porque algo pasó en la otra, es que tú creas antes un marco de diseño, ¿no? En donde te sirve, pero mucho tiempo antes, en donde
todas las preguntas que te hace un equipo, tu equipo, y tu director, y digamos, la gente, que son muchas durante el proceso de preproducción, tú de alguna manera ya creaste un lugar donde caben las preguntas y puedes decir, no, pues esto sí, esto no, esto es de tal color o esto es de tal textura. ¿Por qué? Porque ya hablaste mucho en el trabajo de mesa de cuál es tu marco de diseño, porque si no te podrías equivocar constantemente con las decisiones que tomas, ¿no? Con las respuestas que das a tus vastos equipos o al resto de tus compañeros, ¿no? Bien, otra por acá, allá atrás. Hola, yo soy Isa y tengo la pregunta ahorita que pues mencionaron que cuando trabajan lo mejor es como estar pues a favor de la historia y no en gustos personales. Entonces quería preguntarles que a la hora de que ustedes deciden si trabajar o no en un proyecto, si también deciden pues justo irse como por la historia, por gustos personales o en qué se basan para escoger en qué proyecto trabajan. Empezamos con Enrique. Hola Isa, escogemos proyectos por muchos motivos diferentes, pero la verdad el principal es que algo te movió en la historia, o viste imágenes que querías ir por ahí, primero lees el guión y lo ideal es que te enamoras del guión y dices, yo quiero hacer esto, estas imágenes me hablan, yo quiero ser partícipe de estas imágenes. Y después viene la conversación con el director, ¿no? Yo siempre digo que el director nos entrevista a nosotros y nosotros entrevistamos al director también, porque me ha pasado que yo leí un guión que era increíble y yo quería hacer ese guión, pero cuando hablé con el director dije, yo no quiero hacer esto, ¿no? Lo que él quería era completamente diferente de lo que yo leí. Entonces, claro, cuando escoges el guión y dices, quiero trabajar en la historia, y empiezas a trabajar con el director, en mi caso, no ves bien, o ves bien muchas cosas, pero no ves bien otras cosas, y poco a poco, con las conversaciones, con las cenas, con los sueños, con las caminadas en la calle, poco a poco se va creando esas imágenes. Y además, yo como fotógrafo empiezo a ver los encuadres ya en mi vida real. De lo que va a empezar a ser la película. Entonces, sí, te mates en la historia, pero para mí lo más importante es que las imágenes vengan de la historia, de los personajes y, ¿no? que respetes eso, ¿no? Ana, ¿quieres tú agregar algo sobre...? Sí, para mí es un poco igual que Quique. O sea, yo creo que yo leo un guión e inmediatamente, si me da algo, si me da imágenes, yo inmediatamente empiezo a hacer dibujos al lado del guión. Y es eso, es leerlo, te emociona, tienes algo que aportar, tienes algo que añadir, tienes que hablar con el director. Una de las preguntas también que yo hago una vez que ya estoy involucrada en el proyecto es quién es el production designer, porque a mí me encanta trabajar muy de la mano, pero eso, a mí si un proyecto no me llama, y sí tienen que ser muy honestos, porque si le entras un proyecto que por dinero, por lo que tú quieras, y no está tu corazón ahí, tú te lo vas a pasar mal y los demás se lo van a pasar mal. Entonces, y yo lo he aprendido así, de verdad. Hay proyectos que ahora me cuestan y uno tiene que ser honesto con lo que quiere para que haya una armonía con todos. Tenemos espacio para una pregunta más. ¿Hay alguien más que quiera? Allá atrás, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me llamo Eros, soy estudiante de cine también. Ok. Va, chido. Voy a intentar aventarme un 2x1 en preguntas, ¿no? A la hora de los cortos estudiantiles, creo que hay una estética, hay un look que separa muchas veces lo que es un corto estudiantil a un corto ya sea bien producido o con recursos, ¿no? Entonces, creo que como estudiantes, muchos de aquí, una buena respuesta a obtener sería como ustedes, con su experiencia y todo el trabajo que han tenido a lo largo de sus carreras, ¿qué creen que sea ese algo que para nosotros como estudiantes de cine
podemos empezar a hacer para que nuestros productos y que nuestros cortometrajes se vean de una calidad mayor, ¿no? Y con una segunda pregunta, ¿Qué pasó? Estoy pensando mi segunda pregunta, pero básicamente la idea era, lo tengo, dentro de nuevo en su expertise y intentando integrar un poco más a todos y tomando en cuenta uno de los comentarios que dijo, ¿cuáles creen que son esas preguntas que ya sea que el director ya les haya respondido o que ustedes tienen que preguntar para que dentro de sus distintos departamentos puedan empezar a crear una historia? Y ya, gracias. Tenemos 2 minutos. Eugenio, ¿quieres tú? Bárbara. Sobre la primera pregunta, yo lo que creo es que, a ver, muchas veces, o sea, no tengo tan claro a qué te refieres con el resultado de ambas cosas. Hay cortos estudiantiles que son muy buenos y hay cortos profesionales que son malones, ¿no? O sea, entonces yo creo que lo más importante o sea, sí veo que a veces hay una necesidad muy grande de los estudiantes de cine de tratar de meter todo lo que han aprendido y lo que han y lo que los define en uno de estos cortos, en donde además, digamos, en donde eso avasalla la naturaleza misma de la historia, ¿no? O sea, es decir, y eso sí me parece muy, muy importante, es decir, sí me parece muy importante que, así como nosotros hablamos de tomar las decisiones estéticas o las decisiones de nuestros oficios en base a lo que pide la historia, también, digamos, cuando estás enfrentándote a uno de tus cortos como estudiante, también poder escuchar lo que esa historia que probablemente escribiste tú o escribió alguien más te pide, y entonces ahí es interesante hacer una especie de limpieza o de doble cuestionamiento, decir, bueno, ok, a lo mejor para escribir esta historia yo tengo todas estas cosas así, pero después, ¿qué es todo lo que, o sea, qué es lo que realmente... El trabajo de depuración es un trabajo muy de decantación, vamos a decirlo. Es como si uno quiere un buen perfume, lo que hace es que acabas decantando un montón de elementos y entonces te queda justamente esa esencia que es fuerte, que es permanente, que es compleja. Y yo creo que eso es un poco lo que yo diría. No creo que tenga que ver con una cuestión también de recursos. Yo creo que además, digamos, hablando de cortos estudiantiles, pues el espacio de estudio es también un espacio para experimentar sin consecuencias. O sea, muchos de nosotros, perdón, pasa, sí. Ok. Muchos de nosotros que no estudiamos tuvimos que experimentar ya con la presión de estar o contratados o de poder echar a perder un proyecto que tenía, sabes, que tenía otro alcance. Al final, la escuela te permite eso, y yo creo que está bien experimentar, ¿no? Yo creo que está muy bien, pero sí creo que ese cuestionamiento de decantación es una clave bonita para poder abordar los proyectos, sí. Gracias, Eugenio. Vamos con No te Enrique, quería con eso interrumpir, solo cerramos. quería añadir una cosa más a tu pregunta. Si es que el corto estudiantil se ve mal o no se ve como un profesional, quizás es porque estás haciendo bien tu trabajo, estás haciendo errores y te sale mal el corto y el próximo te va a salir mejor y mejor. Entonces, yo fui a la escuela de cine y muchos de mis cortos son terribles, así que, ¿no? Está bien que no se vean tan bien, a veces. Muy bien, pues con eso nos vamos. Yo les voy a pedir un aplauso para Eugenio Caballero, Ana Terrazas, Bárbara Enrique y Enrique Chedia. No, de nada, de nada. Gracias a todos ustedes. A nombre del festival les agradecemos su asistencia y bueno, pues
pues creo que ya con esto cerramos las actividades, ¿verdad? Del talent, decía Jimena. Muy bien. Bueno, gracias a todos. Hasta pronto. Hasta luego.